Qué bueno que continúa con nosotros. Gracias por su sintonía. Nos acompaña en esta segunda parte de Frente a Frente el maestro Roger Armando Arias. Él es el rector de la Universidad de El Salvador. ¿Cómo está, maestro? Buenos días. Bienvenido. Buenos días, Moisés. Saludo a todos los amigos y amigas que nos sintonizan, especialmente a los compatriotas y comunidad universitaria. Gracias por acompañarnos esta mañana. Temas importantes, ustedes llegaron el pasado 15, creo que fue el 15 de julio, a la comisión ad hoc para ver la ley del agua, la ley de recursos hídricos, con una propuesta. Cuéntenos un poco de la propuesta, cómo se formula, quiénes han estado integrando esta comisión que formula esta propuesta por parte del órgano educativo. Bueno, primero reconocer en la actual legislatura la disposición de hacer las consultas con distintos sectores de la sociedad y muy especialmente con la academia en El Salvador. Creemos nosotros que otra lógica hubiese sido posible también en la legislatura anterior, cuando hubo necesidad de manifestarnos, hubo necesidad de expresarnos en las calles para que nos pudiesen escuchar a la Universidad de El Salvador y a la sociedad civil, cuando se discutía una ley que a todas luces pretendía privatizar el recurso hídrico. En esta ocasión no hubo necesidad de eso. Fuimos convocados por la comisión ad hoc, no fuimos recibidos con gas pimienta como la vez anterior, hace 3 años en la Asamblea Legislativa, por órdenes del entonces presidente de la Asamblea, sino que fuimos convocados para exponer las observaciones al proyecto de ley que está en discusión en el seno de la Asamblea Legislativa. En esa lógica, nosotros conformamos una comisión de trabajo al interior de la universidad con integrantes del área de las ciencias agronómicas, del área de las ciencias económicas y de la jurisprudencia. De manera tal que tuvimos 2 días para analizar la ley después de la convocatoria y plantear los elementos positivos de la ley, también advertir algunos vacíos, algunos portillos que quedan aún en la ley y que pudiesen dar lugar a indicios de privatización, y además realizar las propuestas que nosotros consideramos deben ser pertinentes incorporar en este nuevo proyecto de ley de recursos hídricos. Cuando usted menciona esta serie de propuestas, ¿fue una serie de propuestas bastante grande o una serie de propuestas bastante pequeña? Primero nosotros nos centramos en el documento, identificar el documento, aquellos elementos importantes y nuevos del documento que nos parecen a nosotros que deben sostenerse y que deben también ser incorporados y mantenerse en la propuesta. Por ejemplo, hay un reconocimiento del derecho humano al agua. Para nosotros es importante que la misma ley esté reconociendo el derecho humano al agua. Hay un reconocimiento también o una declaratoria de utilidad pública del recurso hídrico, reconociendo el recurso como un bien nacional de utilidad pública. Hay una declaratoria también de que todas las obras de infraestructura que pueda realizar el Estado en materia de recursos hídricos tienen que ser de utilidad social. Otro elemento que es importante para nuestro juicio es el hecho de que se incorpora en la ley la implementación de una cultura del agua. Esto, sin lugar a dudas, y una cultura del agua en los planes de educación formal. Esto, sin lugar a dudas, va a crear una conciencia del recurso hídrico, una conciencia del manejo, del cuidado, del tratamiento del recurso hídrico, que va a trascender muchísimas generaciones. Y esos elementos no los tenía la ley anterior. También hay un marco institucional eminentemente público para el manejo del recurso hídrico, que lógicamente también deriva en la conformación de la Autoridad Salvadoreña del Agua con un componente o con integrantes de carácter público, que no estaban en la ley anterior. De manera que para nosotros son elementos muy sustanciales que presenta esta nueva ley de recursos hídricos y que no lo tenía la ley anterior. Sin embargo, consideramos que aún hay algunos flancos que pudiesen ser por donde puedan penetrar algunos entes privatizadores. Recordemos que el país entró en la década de los 80 en un proceso, a finales de los 80, principios de los 90, en un proceso de liberalización económica, en donde parte de esa liberalización económica fue la privatización, o dio origen a la privatización de muchísimos servicios y muchísimos bienes del Estado. Posteriormente, el país también entra en la era de los tratados comerciales, particularmente el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica,
que deja algunos capítulos. El capítulo 10, por ejemplo, deja la facultad de las empresas transnacionales, de las empresas, de cualquier inversionista extranjero, de poder invertir en los recursos públicos de nuestro país. De manera tal que todas esas cosas habrá que enmendarlas. Y para ello nosotros creemos también que es importante no solo declarar en una ley el carácter público del agua y también el derecho humano al agua, sino que también es importante una reforma constitucional, reformar el artículo 2 de la Constitución que garantice ese derecho humano al agua. Tal cual lo presentamos hace 3 años, el 17 de agosto del 2018, presentamos nosotros una propuesta a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la entonces Asamblea Legislativa, y simplemente fue engavetada la propuesta, una propuesta con todo su marco constitucional para declarar en la Constitución de la República el derecho humano al agua, una reforma al artículo 2 de la Constitución. Ahora, el proyecto de ley que se tiene y con el que se está partiendo para su análisis presentado por el Ejecutivo establece que es de carácter de utilidad público el recurso agua. Es correcto, eso está claramente definido. ¿Cualquier privatización que pudiera? No lo impide, no lo impide. Usted me dice, hay portillos todavía que estaban... Hay acuerdos de país, hay tratados de país que van mucho más allá de una legislación nacional. Hacía la mención del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Centroamérica, República Dominicana. Ahí deja abiertas las posibilidades de la incursión de capital privado en la prestación del servicio agua. Por ejemplo, también los distintos préstamos internacionales que el país ha adquirido tienen condicionantes, y parte de esas condicionantes es la modernización de los servicios. Ahora el término de privatización le pone ahora modernización, es decir, lo disfrazan de esa manera, ¿no? Y la modernización de servicios significa también la administración privada de los mismos. Entonces deja abierta esas posibilidades. Pero también hay un elemento fundamental en algo que es más reciente, la ley que se aprobó en febrero del 2018 sobre la concesión de espacios públicos de dominio público marítimo terrestre, que se ha dado en llamar también la ley de socio público privado. Esa ley deja abierta también la posibilidad de la inversión privada en los recursos del Estado, en los recursos que pertenecen o que deberían de ser de carácter eminentemente público. De manera que mientras no se modifiquen todas estas legislaciones y mientras la ley del recurso hídrico no tenga también una correspondencia con estas otras legislaciones y cerrar todas esas puertas, cerrar todas esas posibilidades a la privatización, la amenaza de la privatización de recursos estará latente y estará vigente. Creo yo que es indispensable estructurar una ley de recursos hídricos, pero tomando en cuenta también esas otras legislaciones que pudiesen dejar abierta la posibilidad de el accionar de entes privados en el manejo de los recursos hídricos. De igual forma, hay un elemento fundamental que es el acuerdo el acuerdo general sobre servicios, sobre comercio y servicios, que es parte de la Organización Mundial del Comercio, que también deja abierta la posibilidad de que la prestación de estos servicios, son 12 servicios y 155 ramas de actividad, la prestación de estos servicios pueda participar entes privados. Es decir, son acuerdos supranacionales, es decir, que superan la capacidad nacional, son compromisos de país, y por tanto creo yo que puede también dejar la posibilidad de ingresar a entes privados a la prestación de servicios de recursos hídricos. Entonces creo que hay que ver una ley, pero con todas estas aristas, cerrando todos los portillos, todos los huecos, que de manera tal garanticen el derecho humano al agua y que garanticen que la prestación del servicio va a ser eminentemente público. ¿Sintió usted apertura en la comisión? Muchísima apertura. Por supuesto, nos dieron un espacio bastante prudente para presentar nuestra propuesta, y además la participación de los diputados y diputadas fue bastante satisfactoria, retomando los aspectos que nosotros hemos planteado. Más allá de la apertura que pudo haber sentido, que podría ser algo más subjetivo que objetivo de lo que ocurrió en la reunión, ¿será que podrán ser tomados en cuenta las recomendaciones? O sea, uno es lo que uno pueda ver,
de una apertura subjetivamente y otro es lo que realmente se puede estar manejando dentro de las comisiones? Bueno, yo creo que estamos hablando de un tema bastante serio. Delicado. Un tema bastante delicado que debería no solo preocuparnos a los salvadoreños, sino que también ocuparnos en la búsqueda de soluciones. Y sin lugar a dudas la academia tiene muchísimo que aportar en la solución de este problema, que es hablar de la vida misma. Hablar del recurso hídrico es hablar también de la existencia del ser humano en el planeta. Y independientemente de la subjetividad que pudo haber existido en el momento de la presentación de la propuesta, creo yo que los diputados y diputadas están en obligación de abordar este tema con la seriedad que se merece. Están en la obligación de también reconocer que es una propuesta y que esa propuesta puede ser mejorada y que puede ser ampliada, enriquecida, fortalecida con los aportes que vengan de la sociedad civil y que vengan también, sobre todo, de la academia. Esperamos que no sea simplemente un salir del compromiso, sino que también retomen los aportes que hemos dado las distintas universidades y que han dado también representantes de la sociedad civil. Deben ser retomados por cuanto la construcción de una ley de manera participativa es una construcción de una ley que va a garantizar también el éxito de el manejo de los recursos hídricos. Periodísticamente se ha mencionado mucho de que ustedes también llevaron a consideración la posible remuneración por el usufructo de este recurso y que debería haber una distinción entre empresas y poblaciones vulnerables. Bueno, primero nosotros hemos planteado un enfoque integral del manejo hídrico. Y en ese enfoque integral consideramos que el agua también tiene derechos. Todos hablamos del derecho al agua, del derecho humano al agua, pero muy pocos hablamos de que el agua también tiene derecho. El recurso hídrico tiene derecho. Tiene derecho, por ejemplo, a ser protegida, a ser conservada, a ser reproducida. Tiene derecho a no ser contaminada. Y tiene derecho también a ser reconocida por el usufructo que tenemos los humanos de ella. En esa lógica, sí consideramos que deben de establecerse cánones de uso del agua. Lógicamente, estos cánones no pueden ser parejos. Debe priorizarse en el consumo humano del agua. Y debe priorizarse también y garantizar el abastecimiento para las familias más empobrecidas. No vamos a permitirlo como Universidad de Salvador y tampoco estaríamos en la anuencia de una ley en la cual establezca cánones por el uso del agua de manera equitativa, de manera igualitaria. Y mucho menos vamos a permitir que la población vulnerable, más vulnerable, que no pueda pagar el recurso, se quede sin el derecho a ese recurso hídrico. O sea, eso no tiene sentido en ninguna sociedad. El Estado debe garantizar el acceso a ese vital líquido de las familias más vulnerables de este país. Posiblemente se hable de un subsidio, posiblemente se hable de una cuota de uso, por ejemplo, qué sé yo, unos 30, 33 metros cúbicos por mes, que estén exentos. Y eso va a garantizar entonces el uso para necesidades básicas de la población. Va a garantizar el uso para necesidades como el uso doméstico, el uso en la higiene, etcétera, etcétera. De manera tal que debe plantearse una progresividad contributiva para el recurso hídrico. Es decir, que aquellos que más ingresos tienen deban generar o contribuir más con la preservación del recurso hídrico. Que aquellas familias que tengan más ingresos tendrán que tener cuotas diferenciadas, diferentes a las familias empobrecidas. Aquellos usos del agua también, que vayan para usos industriales, usos agropecuarios, también tener otra tarifa. Tienen que ser diferenciados, lógicamente. Y dentro de este mismo sector también, no vamos a comparar el sector agropecuario para aquel que tiene 2 vaquitas y que de esas vaquitas saca la cuajadita y la crema para alimentar a sus hijos, que aquel que tiene una producción lechera de 2.000, 5.000 botellas de leche. Entonces, lógicamente, el uso que se haga del recurso hídrico y el canon que se establezca, deberá establecer también la condición de la unidad productiva.
deberá establecer la utilidad que genere esa unidad productiva. Ahora, maestro, esto significa un censo y una serie de actividades de cobertura, análisis, investigación y detalle casi de cada punto del país o de cada actividad comercial. Sin lugar a dudas, pero todos sabemos dónde están las zonas marginadas de este país. Todos sabemos dónde están las geográficamente ubicadas las poblaciones más vulnerables de este país. No es lo mismo a alguien que vive en Santa Elena, una cuota de alguien que vive en Santa Elena, a alguien que viva en Soyapango, sin menospreciar la zona. Pero creo yo que deben establecerse cuotas diferenciadas y el principio de la progresividad contributiva debe también ser parte del análisis al establecimiento de los cánones por el uso del agua. ¿Actualmente se está perdiendo en la producción y distribución del agua? Hay un despilfarro, diría yo, un desperdicio del recurso hídrico, y hay algo importante que también lo establece esta nueva propuesta de ley, que es el ordenamiento de las perforaciones de las empresas perforadoras de pozos. Porque hoy en día cualquier salvadoreño, cualquier persona en el patio de su casa, en el terreno de su propiedad, perfora un pozo y hace cualquier uso del agua. Lo vemos también con las siembras de la caña. Hay un despilfarro del recurso hídrico en la época seca para el cultivo de la caña. Creo yo, y consideramos nosotros como Universidad de Salvador, que debe priorizarse el uso del recurso, pero también tiene que ponérsele límites al uso del recurso. Ese líquido, producto de una perforación en una hacienda, en una finca, también tiene que tener un costo por usufructo. Debería tener. Y no lo tiene actualmente. No lo tiene actualmente, la ley lo considera. Entonces debe tener un canon por el uso de ese recurso. ¿Por qué? Porque es un recurso del Estado, no es un recurso de mi propiedad. Yo prefiero un pozo y encontré agua, entonces es de mi propiedad. No, es un recurso del Estado, que nos pertenece a las y los salvadoreños. No es un recurso de un ente en particular. Creo que ese elemento que contiene la nueva ley es importante por cuanto va a regular todas las perforaciones que se establezcan de pozos, ya sea artesanales o industriales. Dentro de esta presentación también ustedes tuvieron una petición de que las universidades privadas tengan representación dentro de la ASA, bueno, antes se llamaba DANA, el nombre no importa, pero es la asociación aquella que manejaría la administración del agua, que tuviera una representación por parte de las universidades, pero específicamente, dijeron ustedes, y una de la Universidad de El Salvador. Bueno, ¿sí? Estamos proponiendo ampliar la participación no solo a la Universidad de El Salvador, sino que también al Ministerio de Economía, por los elementos que acabo de mencionar. Los tratados de libre comercio, los maneja el Ministerio de Economía, la participación permanente del país en la Organización Mundial del Comercio lo maneja el Ministerio, la representatividad la tiene el Ministerio de Economía, y por tanto estamos pidiendo la participación del Ministerio de Economía en la Autoridad Salvadoreña del Agua. Y si bien es cierto, la ley establece la participación o un representante de las universidades, yo quiero manifestarle al pueblo salvadoreño que en esto siempre llevamos la desventaja a la Universidad de Salvador, porque cuando se habla de un representante por las universidades, somos una pública y 24 privadas. Al momento de la elección, siempre salen ganando las universidades privadas. Por lo tanto, creemos nosotros que debe haber una participación de la Universidad de Salvador y otra participación de las universidades privadas. Ahora, ¿por qué estamos pidiendo nosotros la participación de la Universidad de Salvador? Precisamente porque la Universidad de Salvador, con sus 180 años de existencia, ha desarrollado ampliamente la formación en el tratamiento de recursos hídricos, en el manejo de cuencas. Tenemos carreras vinculadas directamente al manejo de cuencas, directamente al manejo de recursos hídricos. Tenemos maestrías y hasta doctorados vinculadas en este aspecto. Y no solamente eso, somos la única universidad del país que tiene laboratorios para medir la calidad del agua. Somos la única universidad del país que tiene un instituto de ciencias del mar. Entonces, tenemos la expertise, el conocimiento para poder aportar a hacer el mejor uso, el mejor manejo de recursos hídricos y que las futuras y presentes generaciones tengan disponible este recurso para la eternidad. Maestro, en el anteproyecto que ustedes han conocido y han evaluado de la propuesta ejecutiva de la Ley de Recursos Hídricos, existe, porque ustedes están solicitando reducir de 15 a 5 años los permisos a empresas privadas. ¿Existe dentro del anteproyecto enviado a la Asamblea este tiempo, esta ventana de tiempo establecida tal cual y como está?
Sí, efectivamente la ley habla de 15 años, nosotros estamos proponiendo que se reduzca, pero no solamente eso, sino que estamos proponiendo también que se le dé un tratamiento especial a las juntas vecinales de manejo de recursos hídricos, a las juntas de agua. ¿Por qué? Porque las juntas de agua hacen un manejo comunitario de recursos hídricos, entonces no les puede tratar como empresas privadas a las juntas de agua. Son empresas comunitarias, son empresas, la sociedad se organizó, hicieron, qué sé yo, actividades y compraron las tuberías para llevar el agua desde los afluentes, de los nacimientos hasta la comunidad. Entonces no se le puede dar el mismo tratamiento a las juntas de agua que a las empresas privadas de manejo de agua. ¿Por qué? Porque hay colonias, por ejemplo, en donde el agua la administran empresas privadas. Perforaron pozos y le distribuyen el agua a los habitantes de esas colonias. Pero las juntas de agua es un manejo comunitario. Hicieron esfuerzos o consiguieron donaciones y lograron llevar el recurso hídrico hasta sus hogares. Por lo tanto, los cánones que se establezcan y los permisos que se establezcan para las juntas de agua debe ser totalmente distinto a las empresas o a las asociaciones privadas que se encuentran hoy por hoy administrando recursos hídricos. Muy bien, estas son algunas de las propuestas. ¿Qué otra se me habrá olvidado de las que usted considera extremadamente importantes? Bueno, creemos también nosotros que debe darse establecerse un canon por el vertido de los desechos, el vertido de los residuos de agua. Hoy por hoy no existe ninguna penalidad para las empresas y para las familias o para cualquiera que vierta desechos, aguas contaminadas a los ríos, a las quebradas, a las acequias. No existe ninguna penalidad. Debe establecerse un canon. Pero más allá que ese canon, la ley lo establece, pero más allá de ese canon por el vertido, debe también evitarse que se siga contaminando los mantos acuíferos, que se siga contaminando los recursos hídricos. De manera tal que el principio de que contamina paga no es suficiente para nosotros. Ese principio de que, bueno, voy a pagar por contaminar y voy a seguir contaminando eternamente, no. Debe hacerse que esa persona, que esa entidad, que esa empresa que está contaminando, mejore su proceso productivo, se incorpore tecnologías limpias para evitar seguir contaminando el recurso hídrico. Y de esa forma vamos a garantizar entonces tener el recurso hídrico para muchísimos años más y para futuras generaciones. No está muy lejos el país todavía de tener procesos más limpios en la producción en todas las áreas y ámbitos. Bueno, yo creo que habría que emular a Costa Rica. Costa Rica es un país que ha avanzado enormemente en materia de la protección ambiental. Hace unos años que me tocó vivir en Costa Rica, uno de los ríos que divide San José de Heredia, el río Virilla, estaba completamente contaminado. Hoy en día es un río con vida, es un río completamente limpio y con vida. De manera que eso se puede hacer en El Salvador también, evitar que los afluentes que llegan al río Acelguate sigan siendo contaminados. No solamente establecer un canon como de permisos de contaminación, no, sino que hacer que las personas, que las entidades, que las empresas cambien su conducta productiva, que incorporen tecnologías limpias, que incorporen tratamientos de agua para evitar vertir los desechos contaminados a los ríos y acequias. Le hacía esta pregunta, maestro, porque hay muchas viviendas y muchas colonias en el área metropolitana, al igual que en todas las principales cabeceras departamentales del país, en la que para las aguas negras, no se mencione para aguas que han sido utilizadas para procesos más delicados, para las aguas negras no hay ni siquiera plantas de tratamiento. Y todo esto está corriendo a los ríos. Efectivamente, ese es el gran problema. El 90% de las aguas aguas superficiales de nuestro país están contaminadas. Y no es producto de la casualidad, es producto de una industrialización desordenada y producto también de una urbanización completamente desordenada. Y los urbanistas, los constructores, lo que andan buscando es la acequia más cercana para desviar ahí las aguas negras, las aguas residuales. Y eso llega al final hasta los afluentes mayores y al final contaminan también nuestras aguas marino-costeras. Creemos nosotros que otra país es posible y que también puede construirse una nueva ley de recursos hídricos con aportes de la academia, con aportes de la sociedad civil y también ir avanzando lentos pero progresivamente hacia una protección del recurso hídrico y hacia la limpieza también de nuestros ríos que lamentablemente, como decía recién, están contaminados en un 90%.
Esta ley debe garantizar no solo el acceso al recurso hídrico de las familias más vulnerables y de toda la población, sino que también debe garantizar la limpieza de nuestros ríos y quebradas para tener agua limpia en cantidad y calidad de aquí en adelante. Muy bien, maestro, me va a permitir, tenemos que hacer la última pausa comercial. Vamos a volver en aproximadamente 2 minutos y medio. Sigue con nosotros. Muy bien, parte final de nuestro programa de esta mañana con el maestro Roger Armando Arias, rector de la Universidad de El Salvador. Hay bastantes preguntas e interrogantes de los amigos televidentes. Algunas tienen que ver con la ley del agua y otras tienen que ver con procesos dentro de la universidad. Alguien que nos ha estado insistiendo bastante, se llama Osvaldo y dice: Moisés, ¿puede preguntarle al rector de la universidad cómo puedo hacer? Yo no he podido pagar el ciclo 2 del 2020 de mi hijo porque me quedé sin trabajo y me dice que no puedo inscribir en el ciclo 2 2021. ¿Cómo puedo hacer para un plan de pago y que mi hijo inscriba materias? Sé que ya hay gratuidad en este momento, pero se quedó pendiente con lo del año pasado cuando perdió su trabajo, dice él. Este es uno de los impactos de la pandemia. La pandemia afectó en mayor medida a la gente más vulnerable. Y nosotros como Universidad de El Salvador tuvimos una fuga en el año 2020 de aproximadamente 7,000 estudiantes que no pudieron continuar sus estudios porque no contaban con un dispositivo para poder conectarse a internet, no tenían acceso a internet, y algunos de ellos también porque quedaron sin trabajo, al igual que sus padres. De manera que como Universidad de El Salvador y como Consejo Superior Universitario nosotros tomamos la decisión de establecer un plan de pago para cada uno de los estudiantes y darles prórroga para poder pagar lo adeudado a la Universidad de El Salvador. No se puede perdonar deudas porque solo la Asamblea Legislativa puede perdonar deudas con el Estado. Es una deuda con el Estado. A partir de este año, afortunadamente, la educación es completamente gratuita, pero hay estudiantes que deben ciclos anteriores del año 2019-2020 y por tanto yo le recomiendo aquí al estimado padre de familia que haga una solicitud al Consejo Superior Universitario para pedir un plan de pago y se le va a estructurar ese plan de pago para que las cuotas sean de acuerdo a su capacidad. Diluidas en un plan de pago. Diluidas en un tiempo prudencial para que las cuotas sean lo bastante mínimas, de manera tal que pueda ir abonando esa deuda paulatinamente. Muy bien. Huber Calderón nos dice: ¿qué pasará con los proyectos de agua que manejan las ADESCOS? Nosotros hemos planteado en las propuestas, son 35 propuestas, adendas, artículos, incisos nuevos artículos, etcétera. Entonces, una de esas propuestas es que las juntas de agua y las asociaciones de desarrollo comunal también deben tener un tratamiento especial y deben ser subsidiadas por el Estado. Es decir, no se les va a establecer, o pedimos que no se les establezca un canon por el uso del recurso hídrico, tal cual se le puede establecer a otro tipo de asociaciones que tengan capacidad adquisitiva. De manera que estamos solicitando ese tratamiento muy particular y muy especial para las ADESCOS y para las juntas de agua. Muy bien, nos dice también Brian: pregúntele cuándo retornarán clases presenciales los docentes de la universidad. Algunos de ellos están mal preparados para seguir virtualmente. Debemos reconocer que la pandemia nos ha hecho transitar hacia un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje y que el proceso de educación debe ser un proceso de construcción social. No es lo mismo recibir clases a través de un computador, de una pantalla, que recibir clases en interacción con los compañeros estudiantes y con el profesor mismo. Esa limitante la vamos a tener siempre que las autoridades sanitarias nos prohíban el retorno presencial. Como todos sabemos, hay una extensión, una limitación por 3 meses, 90 días, para reuniones de carácter social, pero también restringe el hecho de aglomeraciones. Y el proceso educativo es una aglomeración. La Universidad de El Salvador tiene hoy por hoy más de 60,000 estudiantes. Los grupos de clases no son inferiores a 30 estudiantes y en algunos casos superan los 70 estudiantes en espacios que son diseñados para 40. De manera que evitar la aglomeración y evitar o practicar el distanciamiento es imposible, materialmente imposible.
Nosotros teníamos planificado ir retornando gradualmente a partir del ciclo 2 de este segundo semestre, pero el decreto legislativo nos vino a reorientar la planificación y vamos a retornar simplemente con aquellas actividades que requieran prácticas de laboratorio, siempre y cuando guardemos las medidas de bioseguridad. Y será hasta el otro año cuando ya podamos retornar de manera presencial, pero siempre también guardando las medidas de bioseguridad. Me queda de poco tiempo. Construcción de nuevas sedes, hay un proceso, ¿verdad? Efectivamente, el gobierno de la República asignó un presupuesto de alrededor de 16 millones de dólares para la Universidad de Salvador para infraestructura. Dentro de esta infraestructura está la construcción de la sede de Chalatenango y la sede de Morazán en Gotera. Bueno. De manera que tenemos asignado un presupuesto de 2,5 millones de dólares para cada una de esas sedes, adicional a el resto, para llegar a los 16 millones, que está asignado, es decir, son 11 millones de dólares que están asignados para construcción de infraestructura en las sedes que ya están funcionando, es decir, el campus central y las 3 sedes multidisciplinarias de San Miguel, Santa Ana y San Vicente. De manera tal que estamos en esos procesos ya de adjudicaciones, de elaboración de los requerimientos técnicos para las adjudicaciones, y dentro de poco serán comprometidos esos recursos que esperamos iniciar la construcción ya en el último trimestre de este año. Un amigo televidente nos escribe y nos pide que no olvidemos que usted fue nombrado por Colproce economista del año 2017. Es así, ¿verdad? Efectivamente, sí. Un agradecimiento al Colegio Profesional en Ciencias Económicas por ese reconocimiento a este servidor, que más que un reconocimiento a la labor de Roger Arias, es un reconocimiento a la Universidad del Salvador, a esa prestigiosa Casa de Estudios Superiores. En este sentido, el mismo amigo televidente nos dice, mire, pregúntele qué opina él de la ley Bitcoin. Bueno, yo creo que la ley Bitcoin debe ser bastante discutida y analizada. No es una moneda que tenga un respaldo como el resto de monedas del mundo, un respaldo financiero. Es una moneda virtual y es una moneda también bastante volátil, como puede aumentar el valor, puede disminuir también su valor. De manera que no es una moneda que sirva para acumulación de valor. Es demasiado riesgoso acumular valor con ella. Es decir, no cumple todas las funciones que puede cumplir otro tipo de moneda. Y más bien es una moneda para el intercambio. Sin lugar a dudas, es necesario crear una amplia discusión, y aquí también el llamado a los diputados y diputadas, si bien es cierto, la ley ya fue aprobada, pero creemos nosotros que puede mejorarse, que pueden incorporarse elementos nuevos, y el llamado para que esta ley, antes de su entrada en vigencia, sea discutida, sea analizada por académicos, por intelectuales, por economistas, por encargados de las finanzas también, que para ver sus pros y sus contras en la implementación de esta moneda con curso legal. Hoy por hoy no tiene curso legal, pero la misma ley deja la posibilidad de que en el futuro pueda ser una obligatoriedad el uso de la misma para la sociedad salvadoreña. Muy bien, maestro, gracias por haber estado con nosotros esta mañana, se le agradece su tiempo y vamos a estar pendientes qué ocurre en la Asamblea Legislativa. Bueno, muchísimas gracias, Moisés, un placer haber estado con los amigos y amigas televidentes. Va a ser determinante qué ocurre en los próximos días, precisamente. Estaremos pendientes. Bien, gracias señor por habernos acompañado. A usted también, buenos días. Gracias por haber estado la mitad de la semana en el inicio de este día miércoles. Muy buenos días, cuídese por favor, acate las medidas de bioseguridad. Si no se ha vacunado, por favor apresúrese, hágalo por el bien de sus seres queridos y del resto de la población. Primero Dios, nos volvemos a ver el día de mañana a la misma hora. Frente a frente.